Hola, ¿cómo están? Acá estamos nuevamente para compartir algunos detalles más respecto al proceso de compostaje que empezamos a ver hace ya unos días. Vamos a compartir pantalla para poder charlar sobre cuestiones más concretas, como estas que aparecen por acá. Ahí está. Entonces, ahora, en esta oportunidad, vamos a empezar a compostar. Vamos a ver cómo comenzamos a compostar, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto de cómo empezamos, ustedes yo supongo que ya empezaron, y bueno, vamos a recordar lo que dijimos en la vez anterior, que este compostaje, este proceso de compostaje que nosotros vamos a empezar a hacer ahora, tiene que ver con el proceso de descomposición. Y dijimos también cuáles eran las variables que estaban relacionadas con la descomposición, que por supuesto son las mismas que se relacionan con el compostaje. Entonces, yo las he separado entre estas que son más bien del ambiente, que tienen que ver con aspectos externos y no en relación a los restos orgánicos o los organismos que vamos a ver después. Entonces, vamos a tener ahora en consideración algunas de estas características como la temperatura y la humedad, que son muy, muy importantes, y como estas otras cosas que yo les pongo acá, estos como la pendiente o la exposición del terreno, también tienen que ver con el equilibrio que tiene que haber entre la temperatura y la humedad. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, en el proceso que nosotros estamos realizando, tiene que ver, como les decía, la temperatura y humedad y el contenedor y el sustrato que nosotros vamos a utilizar. Esto va a depender de la escala a la cual ustedes van a realizar este proceso. Puede ser que, bueno, sea solamente juntar los restos de la cocina, por ejemplo, con todas las verduras de la cocina y que vamos a tener una compostera muy pequeña, además la vamos a poner en el departamento donde nosotros vivimos, entonces es algo muy acotado que va a estar en un contenedor bien, bien preciso, poca cantidad y en un balcón, por ejemplo, y bueno, eso va a estar sobre un sustrato que va a ser cemento o va a ser unas baldosas o algo así, va a estar internamente en la casa. Por ejemplo, mucha gente tiene la compostera en el balcón y ese balcón está tapado, está vidriado, por ejemplo, y entonces no está expuesto a lo que ocurre en el exterior propiamente tal. O también puede ser que uno junte mayor cantidad de restos, que vayan a ser varias personas, por ejemplo, los que van a contribuir con los restos orgánicos de sus cocinas, y no va a estar encerrado en un lugar como un cajón o un tacho, sino que va a estar al aire libre, puesto en el patio de alguien o en algún sitio donde ustedes van a cuidar que se produzca la descomposición de estos restos que están poniendo ahí, y el sustrato, por ejemplo, va a ser directamente un suelo. Ustedes lo van a poner esto sobre el suelo, van a empezar a apilar restos de poda, pasto que cortan en las casas, además de lo que se junta en la cocina. Entonces, no es lo mismo. Y por eso vamos a tener en cuenta estos factores de los que recién hablábamos. Por ejemplo, una de las cosas que es importante es la exposición al sol. Fíjense que la temperatura tiene que ver directamente con el agua disponible, porque ustedes saben que mientras mayor es la temperatura, mayor es la evaporación del agua también. Fíjense en condiciones naturales, y esto seguro los que viven o vienen desde lugares donde hay cerros o montañas, esto lo tienen que haber observado. En el hemisferio sur, las laderas de los cerros que miran al norte se llaman solana y reciben mayor cantidad de luz
durante el día. Por lo tanto, también más calor. Y entonces la evaporación de este lado de los cerros es mucho mayor que en lo que llamamos umbría, que sería el lado sur. Fíjense, en este caso estamos viendo una foto de un cerro en donde el lado que está expuesto hacia el norte es mucho más seco y el lado sur es mucho más húmedo. ¿Y esto qué significa? Que la vegetación se va a poder desarrollar de este lado mejor que de este otro. Yo no sé si en esta foto, esto que se ve tan desértico por acá, tiene que ver solo con la exposición al sol, pero vamos a suponer que sí. Es bastante dramática la diferencia y bueno, ustedes lo deben saber, sobre todo los que vienen, como les digo, de lugares que tienen cerros, donde hay cerros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros vamos a tener la compostera expuesta en un lugar, puede ser que nosotros no la tengamos en exposición norte, pero sí la vamos a tener en el patio, en un lugar donde dé mucho sol. Y esto, ustedes saben, se va ampliando hacia el verano. O sea, mientras más calor hace, mayor evaporación va a hacer y por lo tanto la compostera se nos va a secar. Entonces hay que estar muy atentos porque en ese caso va a haber que regar. En cambio, si nosotros no tenemos esto, sino que al revés, tenemos un sitio que es muy sombrío y bueno, es el único que tenemos para poner o dejar ahí nuestra compostera, entonces nos vamos a tener que preocupar de mover más seguido los residuos que ponemos en ese lugar, porque el agua no se va a evaporar tan rápido, o sea, tal vez ni siquiera necesitemos mojarla, pero sí vamos a necesitar airearla. Después vamos a ver bien cuál es la relación que existe, pero para que se produzca el compostaje en buena forma, imitando lo que nosotros queremos desde la naturaleza, necesitamos que haya agua, pero también necesitamos que haya oxígeno. Entonces, vamos a tener que tener el cuidado de que si tenemos el compost a la sombra, lo vamos a tener que mover para que se airee. Otra cosa interesante para ver, que tal vez acá en Buenos Aires no nos afecte tanto en La Plata, pero puede ser que sí, porque también va a depender del patio que nosotros tengamos, del lugar en donde nosotros vamos a poner la compostera. A veces se crean aquí mismo pendientes artificiales. Entonces estamos en un jardín o estamos en un lugar en que hay montículos, en que se producen sombras o en que se producen estas pendientes donde tenemos que observar que la parte superior, o sea, la parte más alta, va a recibir, por ejemplo, en este caso está indicada la lluvia, que la lluvia al golpear acá contra el suelo va a disgregar partículas y eso significa después por la misma agua transporte y sedimentación en la parte más baja. Entonces, si nosotros ponemos la compostera acá arriba o la ponemos acá abajo, va a ser diferente. Si la tenemos sobre el suelo, por ejemplo, esta parte va a estar más húmeda. Si la ponemos abajo en la ladera, que puede ser una pequeña ladera, no necesitamos estar en un cerro, sino simplemente tener diferencias dependientes en el terreno. Entonces, si nosotros la ponemos en un lugar más bajo, va a estar más húmeda, seguramente, y va a recibir sedimentos de algún lado. Acá también ayuda el viento, que el viento también erosiona y va desgastando y va trayendo elementos hacia acá. En cambio, si la tenemos acá arriba, se nos va a secar más rápido, porque también el viento va a afectar y porque se va a lavar. Y mucho de lo que pongamos acá se va a trasladar hacia abajo, queramos o no. Entonces, el lugar que nosotros elegimos para poner, para ubicar nuestra compostera, tenemos que observarlo bien para saber qué hacer con la compostera, qué cuidados vamos a tener que tener. Porque acá no es que sea bueno
ponerlo abajo o arriba o al sol o a la sombra. La cuestión es que ustedes observen dónde está y sepan que estas características, esto que estamos hablando, va a estar presente, siempre está presente. Entonces, si está muy al sol, bueno, sabemos qué es lo que va a pasar. Si está sobre un montículo por alguna razón, bueno, sabemos también lo que va a pasar, ¿sí? O si está abajo. Entonces son aspectos para observar. Cada uno de ustedes en este momento podrá pensar en qué es lo que está haciendo y dónde tiene la compostera o dónde la va a poner o dónde la puede cambiar, si lo necesita, si quiere hacerlo. Esto lo traigo desde la presentación anterior para que ustedes observen que para que las plantas puedan tomar el agua con los nutrientes necesarios para crecer, necesitan que en el suelo haya tanto aire como agua, que es lo que hablábamos recién. Y también esta materia orgánica, que es la que nosotros vamos a adicionar, a la que vamos a producir en la compostera, también debe estar presente y esta se mezcla con las arcillas, que son minerales del suelo. Entonces, esto es para recordarle los componentes que ustedes tienen en su suelo. Y esta diapositiva se las traigo acá ahora porque ustedes están cultivando. Y están cultivando, por supuesto, en un suelo, que es el suelo que quieren enriquecer con la materia orgánica que traigan de la compostera. Esta materia orgánica, acá dice humus, ustedes tienen que haber visto que les venden por ahí humus. Bueno, el humus es producto de la descomposición, es parte de lo que nosotros vamos a obtener en la compostera, no es todo humus, pero van a tener mucho humus. En realidad lo que nosotros hacemos en la compostera es llegar como hasta la mitad del proceso, ¿no? No hacemos el proceso completo de descomposición que se da en el suelo, sino que retiramos el material orgánico cuando parte está humificado así oscuro para mezclarlo con nuestro suelo. Y fíjense, yo les voy a mostrar acá, este es un experimento donde se muestran los tres tipos de partículas que hay en el suelo, que forman nuestros suelos. O sea, acá tenemos arena, el limo, que es de un tamaño mediano, más pequeño que la arena, y la arcilla, que ya decíamos que es un mineral secundario, que se forma en el mismo suelo. Cuando se está formando el suelo, también se están formando arcillas. Y fíjense que acá se ha agregado a unos vasos que contienen estos distintos tipos de partículas puras, solo arena, solo limo, solo arcilla, se le ha agregado la misma cantidad de agua. Entonces fíjense ustedes lo que pasa en la arena, el agua penetra y llega hasta bastante abajo, en cambio eso no ocurre con la arcilla, porque la arcilla son granitos tan finitos, que los poros que quedan entre ellos son muy pequeños y el agua queda retenida, no baja, queda retenida. Por eso ustedes ven que acá en La Plata, por ejemplo, es bien común que el suelo se encharque, y se encharca porque el agua no puede pasar a través del suelo, ¿no? No baja. Se llama percolación eso, no baja, no percola el agua. Como sucede con los suelos arenosos. Cuando uno tiene arena, un suelo muy arenoso, entonces cae el agua y se pierde rápidamente. Entonces el suelo, entre comillas, ideal, tiene estos tres tipos de partículas, ¿no? A esto se le llama textura, a esta proporción de partículas por tamaño en el suelo se le llama textura. Pero resulta que tanto la arcilla como el humus
Son sustancias particulares porque funcionan como si fuese un pegamento que une las partículas. Entonces, lo que nosotros tenemos en el suelo en realidad, o lo que se va formando con el tiempo, a medida que se va disgregando la roca, se van produciendo este tipo de partículas y se va mezclando con materia orgánica y con arcillas que se van formando en el mismo suelo, se van armando estos conglomerados que forman la estructura del suelo. Entonces, en los suelos, en la parte superior, es muy probable que nosotros encontremos este tipo de estructura. Fíjense que aquí incluso se notan raíces, o sea, es acá donde se desarrollan las plantas y es acá donde las plantas toman esa solución con nutrientes que nosotros queremos que sean mayor cantidad de nutrientes y por eso les vamos a poner humus, porque tanto el humus como las arcillas retienen los nutrientes. Entonces, como este tipo de sustancias retiene, no se van los nutrientes, sino que quedan acá en el suelo y cuando el suelo se moja y las plantas toman el agua de la solución del suelo y con eso toman los nutrientes, como el nutriente falta, y siempre hay un equilibrio entre el agua y el suelo, entonces como le sacaron uno, el humus entrega ese uno que falta. Entonces se produce un equilibrio y están los nutrientes que necesitan las plantas, muchos de ellos están sujetos, sostenidos por estas sustancias que son las arcillas y el humus que está uniendo estos conglomerados. En la parte más inferior del suelo hay mayor cantidad de arcillas, ¿no? Y los conglomerados que se forman son más similares a esto. Yo esto se los muestro también porque es muy probable que ustedes se encuentren en La Plata con suelos, nosotros decimos suelo, a esto que pisamos, que son de este estilo. Y es porque han retirado esta parte superior. Por algún motivo, no vamos a discutir ahora por qué, pero bueno, muchas veces esto, la primera capa, que se llama horizonte, el primer horizonte del suelo, se lo sacan y se lo llevan a otra parte, y lo que queda es esto. Y cuando nosotros, bueno, construimos la casa y ponemos todo ahí, el jardín que tenemos lo hacemos sobre esto, que en realidad es la parte de abajo del suelo, es la capa inferior, que le falta justamente esta, que es la de materia orgánica. Es donde en realidad no es que sea toda materia orgánica, sino que es la que tiene mayor contenido de materia orgánica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el humus, a veces, es este que producimos en la compostera, es agregárselo a esto, ¿no? A veces vamos a necesitar traer arena o traer otro tipo de tierra y mezclarla con esto, además, para mejorar la estructura del suelo y poder cultivar. ¿Sí? Fíjense que esta zona tiene un color más oscuro que se la da la materia orgánica, ¿no? Mientras más negro es el suelo, uno dice más rico. Intuitivamente incluso uno lo mira y dice qué buen suelo, porque es un suelo negro, y uno sabe, porque saben de los ancestros que supieron, que acá las plantas se dan mejor, ¿sí? Y que si quiere cosechar, bueno, lo puede hacer aquí. Entonces, fíjense que lo que nosotros vamos a obtener con la compostera son compuestos ricos en humus, ¿no? Va a ser materia orgánica rica en humus, que además se va a seguir descomponiendo en el suelo que nosotros alimentemos con esto. O sea, esta materia orgánica que nosotros sacamos de la compostera y la agregamos al suelo, va a seguir funcionando, se va a seguir descomponiendo en nuestro suelo y se va a unir a las raíces de las plantas que nosotros vamos a cultivar acá. Y todos los movimientos que nosotros hagamos aquí van a airear este suelo y van a contribuir a que se siga descomponiendo.
la materia orgánica que nosotros iniciamos su compostaje en este lugar que preparamos especialmente para hacer eso. ¿Sí? Bueno, esto es importante y les va a servir a ustedes para aplicarlo tanto al suelo de su huerta como para entenderlo mejor todavía y ver la importancia que tiene el hecho de tener una compostera en casa. Porque sea las macetas o sea el suelo, aunque sea un pequeño espacio, cuando ustedes agregan esto, enriquecen el suelo. Bueno, vamos a hablar de las condiciones ambientales que nosotros tenemos en La Plata. Esto lamentablemente tiene unas escalas tan pequeñas que no se ven, pero lo que hay acá en las barras azules es la cantidad de lluvia por mes, aquí hay 12 barras, y esto sería la línea roja, son las temperaturas, entonces se ve de enero a diciembre cómo varía la temperatura y cómo varían las precipitaciones en la ciudad de La Plata. Esto para que ustedes tengan más que nada una visión de la tendencia de variación, ¿no? Este tipo de gráfico que se llama climograma o climatograma, se construye con los valores promedio diarios y además después anuales, mensuales y anuales, o sea, se construyen con muchísimos datos de muchos años de observación. Entonces lo que ustedes tienen acá es la tendencia general, no es lo que pasó ayer, ni lo que pasará mañana, sino es lo que ha estado pasando en los últimos 40 o 50 años. Entonces, con esto uno puede ver tendencias. Bueno, no les tengo que decir a ustedes que hace más frío en invierno y más calor en el verano y que llueve más en el verano que en el invierno, ¿no? Bueno, y acá están los datos más en promedios, la información que a nosotros nos va a servir más, tanto para la compostera, para tenerlo en cuenta, como para nuestros cultivos. La altitud sobre el nivel del mar, los metros sobre el nivel del mar de La Plata son muy pocos, son 25, por lo tanto acá la altitud no ejerce un efecto grande, importante sobre el clima. Ustedes saben que mientras más alto es un lugar, más frío es. Se afecta la temperatura, más frío en relación a los que están al nivel del mar en esa misma latitud, ¿no? Por lo tanto, acá nosotros no nos tenemos que preocupar de que haga más frío porque esté más alto y que tengamos que tener alguna precaución respecto a eso. Pero generalmente esto se informa, por eso se los pongo. El clima es templado y húmedo, por lo tanto nosotros no vamos a tener problemas de aridez. Fíjense que en ningún momento hay visos de que, o sea, en ningún momento no llueve acá. Todos los meses llueve, aunque sea menos, pero siempre llueve. Y este gráfico está construido de tal manera que cuando las barras estas de precipitaciones quedan sobre la curva de temperaturas, en realidad no la evaporación que se produce del agua no es importante, no causa aridez. No hay peligro de aridez acá. Entonces, bueno, ya sabemos, y ustedes lo saben, que La Plata es una ciudad súper húmeda, tenemos humedad tanto en invierno como en verano, y bueno, eso nos trae otro tipo de problemas, pero para las plantas no es malo, al contrario. Fíjense que la temperatura media es de 16 grados, o sea, no hace ni mucho calor ni mucho frío. Esto es temperatura media anual. Y las precipitaciones anuales en total son 946 milímetros, o sea, es bastante. Para que se hagan una idea, 1 milímetro de agua caída significa como si fuese un cubo. Imagínense un cubo que tenga 1 metro cuadrado de base y solo 1 milímetro de altura.
eso es 1 milímetro de agua caída. Un cubo que tiene de base 1 metro cuadrado y de altura solamente 1 milímetro. Pero nosotros recibimos, o sea, nosotros digo, la ciudad de La Plata, recibe 946 milímetros. Recibe 946 milímetros. O sea que lo que se tienen que imaginar es que en un año, en un cilindro, o un cubo, en un cubo de 1 metro cuadrado, pueden llenarlo casi a 1 metro con agua. ¿Se dan cuenta? Entonces es bastante agua la que cae. Es para que tengan una idea de qué significa esto cuando dicen hubo una lluvia de 2 milímetros, una lluvia de 20 milímetros. Cayeron 25 milímetros en 2 días o en una noche. Bueno, es mucho. Para que se den una idea de qué es. Los milímetros hablan de la altura de el agua, que alcanza el agua en 1 metro cuadrado. Es bastante agua. Bien. Y acá les puse un cuadrito para que ustedes vean la variación de la temperatura. Las temperaturas mínimas que ocurren en julio, que es el mes más frío, son 6 grados Celsius, y en enero casi 18. Y las máximas van de 15 a 29 prácticamente, ¿no? Por supuesto, las máximas en enero y las mínimas en junio o julio. Estos son los valores de las temperaturas medias, y lo interesante para la agricultura y para el compost es que en junio, julio y agosto hay mayores probabilidades de helada. Entonces, nosotros habíamos hablado anteriormente de la influencia de la temperatura y la humedad en la descomposición. Y ustedes saben que si los restos orgánicos que nosotros vamos a compostar están más húmedos y con más calor, se van a descomponer o a compostar más rápidamente. Entonces sabemos que en verano nosotros vamos a tener mayor velocidad en el compostaje y en el invierno va a ser menor. Entonces, a lo mejor en el invierno vamos a necesitar cubrir para aumentar la temperatura de la pila de compost o aumentarle la altura, eso también aumenta la temperatura. En algunas ocasiones, dependiendo del lugar donde lo tengamos, a lo mejor vamos a necesitar regarlo un poco, mojarlo cuando haga mucho calor, y en invierno a lo mejor no se necesita regar, pero sí cubrir. También lo podemos cubrir todo el tiempo, ya vamos a ver por qué es bueno cubrirlo. Bueno, esto es para tener entonces un pantallazo global de cuáles son las condiciones externas, de cuánto frío, cuánto calor, cuánta agua vamos a tener. Y acá les muestro lo que se llama un perfil del suelo, de un suelo más o menos de los característicos que podemos encontrar en La Plata. Esto es como si hubiesen hecho un corte, como si hubieran hecho una zanja. Y esto está muy prolijito, lo encontré muy bonito, no encontré ningún corte de La Plata propiamente tal. Pero bueno, acá se ve los distintos, lo que llamábamos recién horizontes, se ven diferentes horizontes del suelo, y fíjense que donde nosotros cultivamos es en este sector, que es el más oscuro, que habíamos dicho que era más oscuro porque tiene mayor cantidad de materia orgánica. Los suelos normales en La Plata, en general, son de este estilo, tienen mayor cantidad de materia orgánica en la parte superior, y abajo son arcillosos. Y en alguna región, en algunas regiones en La Plata, en algunas localidades, puede ser que encuentren conchilla o calcio, se llama carbonato cálcico, incluso tienen a veces como lo que llaman muñequillas de carbonato cálcico, que se forman y están metidas por acá. Eso no dificulta la agricultura, pero bueno, tienen que observarlo, no se asusten si lo encuentran, porque no
pasa nada. Bueno, vamos a ver, ¿dónde? ¿Dónde lo van a poner? Si lo van a tener dentro de la casa, miren, por internet hay una barbaridad de modelos, incluso los venden, yo no tenía ni idea, anduve buscando para mostrarles y separé algunas cosas que me parecieron interesantes porque se ven, por ejemplo, este tipo de envases que usan en los supermercados para acarrear cosas, que a veces los descartan, los dejan por ahí y están buenos para usarlos. Hay todo tipo de contenedores que se pueden usar. En general, estos que ustedes ven así apilados es porque, bueno, se va agregando el compost por arriba, hay como compartimentos, le van poniendo distintos compartimentos, para que entonces lo alimentan por arriba y sacan por abajo el compost ya hecho. Esto, fíjense que está sobre baldosa, este está más bien sobre el suelo, igual que este. Hay todo tipo de modelos y yo he visto algunas cosas que ustedes mismas han hecho, o sus familias, fabulosas para cultivar plantas, así que me imagino que composteras van a ser algunas preciosas. Así es que espero ver las fotos de las composteras que ustedes mismos hagan en función de mejores que estos modelos, seguro. Podemos llenar internet con las fotos de las composteras que ustedes hagan. Fíjense que acá, esta tiene una canilla y esta tiene como una fuente para recibir lo que se llama el lixiviado o el lavado de la compostera. A veces es solo el líquido que producen o que se libera en la propia descomposición, porque los vegetales tienen gran cantidad de agua. Entonces, cuando se empiezan a descomponer, liberan esa agua, mucha de esa agua va con nutrientes y se utiliza para regar las plantas, diluida. O sea, no la usen pura, sino úsenla diluida. Hay distintos consejos, si es una parte de lixiviado esto, del líquido este que se junta acá por 9 partes de agua, hay unos que dicen por cada 8. Yo les recomiendo que hagan su propia experiencia, que vean ustedes, vayan de a poquito, primero bien diluido, 1 a 10, 1 a 9 partes, eso es un vaso de una cosa, 9 vasos de la otra, o una tapita de algo y 9 tapitas de lo otro, siempre es el mismo, como las recetas de cocina, ¿vieron? Ahí es lo mismo, para ir agregando al suelo o a las macetas como abono también para regar. Eh, eso se puede hacer. Vayan probando, porque no todas las plantas tienen los mismos requerimientos y no todo es igual. Entonces ustedes hagan sus propias pruebas. Acá fíjense que esto es algo que está hecho totalmente de madera, tiene una tapa. Esto seguramente tiene un fondo a la que pudieron conectar esa canilla. Hay otras veces en que, por ejemplo, modelos como estos que van directamente sobre el suelo, el lixiviado se pierde, se vacía en el suelo naturalmente, ¿no? Bueno, estas son formas, estas son otras. Aquí me gustó porque se ve más claro esto de la madera, que yo he visto que ustedes hacen cosas de madera muy buenas. Este es un tacho común y corriente que se puede usar. Y estos me encantaron porque son de arcilla, torneada. Fíjense que tienen sus agujeros. Eso es importante, que siempre pueda lo que nosotros vamos a depositar en la compostera estar aireado. Y si por algún motivo esto no se da en forma natural, esto va a haber que moverlo. En el próximo episodio que grabe, les voy a decir, les voy a mostrar cómo son algunos elementos que pueden utilizar para revolver, para mezclar, para airear el compost. Pero en general se usan horquetas, o sí, algo que tenga dientes para no romper, para no molestar,
a los bichos que hay acá adentro, sobre todo si hay lombrices, porque usar una pala, la pala las corta. Entonces lo que se usa es algo que tenga dientes, algo tridentes o algún aparato que seguro a ustedes se les va a ocurrir cómo hacer. Va a depender del tamaño que tenga la compostera y el nivel de llenado, bueno, qué es lo que usen, pero en realidad es como si fuera un tenedor. Lo meten, lo levantan, lo meten, lo levantan y así se airea, entra oxígeno acá en estos restos y se descompone mejor y no se alteran ni se afectan los bichos, sobre todo cuando hay lombrices. Bueno. Vamos al siguiente, si es que puedo pasar, pero no sé por qué no puedo. A ver. Jim. Oh. No lo puedo mover, no sé por qué. A ver. Bueno, vamos a tener que achicarlo un poco. No, ahí, a ver. No, no lo quiero cerrar. Si lo achico un poquito. Ahí. Ahí está. Bueno, esto es para mostrarles lo que puede ser si nosotros hacemos el compost en tierra, sobre tierra y, como ven, niveles más grandes vamos a acumular acá. Aunque aquí también hay residuos domiciliarios, pero también ponemos restos de poda o cuando cortamos el pasto, cuando cortamos las plantas. Este está hecho simplemente un hoyo en el suelo. Fíjense cómo acá se ven los distintos horizontes y se nota esta zona que es un poco más arcillosa, ¿no? Está más húmeda, más brillante. También puede ser así, hecho con estos mallas de alambre. La cuestión es que deje entrar el aire, que tenga oxígeno. También hay mucho de esto, hacer tipo cajones abiertos, y se van cambiando. Este, por ejemplo, es el más maduro. Se ve que empezaron por acá y después fueron agregando en otros lugares. Esto ustedes van a decidir de acuerdo al terreno que tengan, a lo que tengan, a cuántas personas van a participar, cuántas familias van a estar involucradas y cuántos restos orgánicos vayan a incorporar en la compostera. Esto es a gusto y piacere del consumidor, pero y también de este tipo de imágenes hay muchísimas por internet, así es que tienen para inspirarse. Yo acá elegí solamente algunas. Bueno, y cuando están al aire libre, es bueno ponerles cubiertas. ¿Se acuerdan que yo les decía que, por ejemplo, en el invierno, cuando hay más posibilidades de que haya bajas temperaturas, entonces poner una cobertura de pasto ayuda a que se mantenga el calor acá adentro. O también lo pueden cubrir con una media sombra. La idea de la media sombra también, y sobre todo de sostenerla así con ladrillos o con varas de metal o ese tipo de implementos que impide que se levante, también es bueno porque cuando están al aire libre no son ocupadas por ratones. Ustedes ya saben todo el problema del anta, es mejor mantener a los roedores lejos de estos lugares, y a ellos les gusta porque cuando esto se descompone y tiene una altura considerable, acá adentro se genera calor propio del compostaje. Y eso es muy atractivo para muchos animales, entre ellos los ratones. Por eso es bueno entonces tenerlo así tapado, cuando van a hacer algo así importante. Después vamos a ver todas las cosas que se le pueden agregar, porque hay gente que cuando lo tiene así al aire libre, hay personas que tienen disponible acerrín, por ejemplo, y hacen una capa de acerrín cada tanto, o bueno, hay personas que también agregan guano de animales,
y vamos a hablar un poco de eso en el próximo episodio. Entonces, bueno, tenemos los factores importantes para que ustedes recuerden, es esto de la exposición al sol, porque aumenta la temperatura y la desecación, entonces hay que regar o airear dependiendo de estos factores. La temperatura y la humedad aceleran el proceso de compostaje, o sea que es bueno, nosotros queremos que la temperatura aumente y queremos que la humedad se mantenga. Y tenemos que recordar que un suelo arcilloso retiene el agua y el arenoso la pierde. Entonces, cuando ustedes van a poner la compostera, fíjense sobre qué sustrato la están colocando, porque si la ponen sobre arena, saben que, por ejemplo, el lixiviado no lo van a recoger nunca, a no ser que realmente busquen cómo hacerlo. Van a tener que inventarse una forma de hacerlo, ¿no? De poner un plástico abajo y retirarlo con alguna manguera o algo así. A ustedes seguro se les va a ocurrir muchas cosas para hacer. Y bueno, la importancia de agregar materia orgánica al suelo es que lo ayude a estructurar y evita la pérdida de agua. Al contrario, el suelo puede retener, y acuérdense que si el suelo retiene agua, retiene nutrientes, y es lo que a nosotros nos interesa para que haya una buena solución donde están los nutrientes para las plantas que nosotros queremos cultivar. Así es que, bueno, en el próximo encuentro vamos a hablar entonces sobre los organismos que podemos agregar o los que van a llegar en forma natural y los restos orgánicos que vamos a incorporar en la compostera. Más o menos en 15 días, porque estoy con mucho trabajo, pero más o menos en 15 días vamos a estar hablando nuevamente. Dejamos de compartir y bueno, es un gusto estar con ustedes y compartir esto y les agradezco la posibilidad. Nos vemos pronto.